Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué encierra el plan de paz de Trump? Porque evidentemente encierra algo. Este es mi punto de vista. La primera fase del plan consiste en parar la guerra que Occidente ya ha perdido, diciendo que la OTAN y sobre todo Estados Unidos han salido victoriosos de ella. Para ello ya han lanzado un globosonda desde Inglaterra, que ha consistido en que según el periódico inglés Telegraph, Trump ya ha hablado con Putin y poco menos que lo ha acojonado, porque si no acepta Putin este plan, entonces tendría otro más contundente. Como en la película de los hermanos Marx, ¿os acordáis? Estos son mis principios. Pero si no te gustan, tengo otros. Pero, ¿cómo se puede salir de una guerra que has perdido diciendo que has ganado? Chupao, con el plan de paz que el globosonda del Telegraph ha lanzado, y que ni más ni menos supone la capitulación de Putin. Pero no creáis que este plan es nuevo, simplemente Donald Trump lo ha desempolvado para utilizarlo como propaganda interna en la campaña electoral, pero el plan ya es viejo. La administración Biden siempre lo ha tenido en la recámara. De hecho, en el espejo ya lo hemos comentado más de una vez. En la OTAN siempre han pensado que tienen todo bajo control, y que si la cosa se complicaba pararían la guerra cuando quisieran. Y saldrían diciendo que la han ganado porque no han permitido que Putin se haga con toda Ucrania como quería, con los países bálticos, con Transnistria, con toda la Unión Europea, y con la Luna, que también la quiere. ¿Veis qué fácil es ganar una guerra perdiéndola? Posiblemente, la diferencia del plan de Biden con el de Trump sea que el de Biden era un poco más modesto que la de Trump, porque Trump va un poco más lejos. Quiere que Ucrania quede controlada por una fuerza de paz de la OTAN, con soldados ingleses y de la Unión Europea. El de Biden era más modesto. ¿Dónde vas a parar? Biden quería que la fuerza de paz la formasen cascos azules de las Naciones Unidas. Pero Trump es más ambicioso, quiere que sean de la OTAN durante unos añitos, y luego cuando se armen hasta los dientes con todo tipo de armas destructivas lanzar el ataque definitivo a Rusia. Resulta que en la situación actual, el plan de Trump es bueno para la propaganda política dirigida a una audiencia nacional, y, aquellos que están menos familiarizados con el problema, se puede decir que el plan no es más que un eslogan, pero yo no lo creo. Creo que va muy en serio, quiere la capitulación de Rusia, y cualquier plan para enviar tropas de la OTAN al frente, ni siquiera es un plan para enviarlas a Ucrania, sino para estar cerca de las fronteras rusas hasta que llegue el golpe definitivo, porque para la OTAN, Ucrania ya no cuenta, es un protectorado que dada la inversión que ya ha hecho la OTAN en Ucrania, la consideran suya en propiedad. Perder Ucrania para la OTAN en su conjunto, significa perder aproximadamente unos 11 billones de dólares, en que se estiman las riquezas que la Unión Europea y Estados Unidos controlarían de las tierras y minas que hay mayormente en el Donbass. Y lo que es más grave para la OTAN, todo eso lo controlará la Federación Rusa. Y por supuesto un plan propuesto a Putin en los términos que Trump quiere, no puede ser pacífico ni de coña. Trump va por Rusia, y lo está demostrando con los nombramientos que ya se van conociendo para su gobierno. La operación rusa en Ucrania que Putin empezó con la intención de proteger al pueblo ruso del Donbass, que estaba siendo masacrado por la OTAN, llegando a matar sobre 15.000 civiles desde 2014. Ahora esa guerra ya se lleva a cabo en territorios rusos, en las regiones de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, y las posteriores regiones que después de sendos referéndums en Zaporozhia y Kherson pasaron a incorporarse a la Federación Rusa. Por lo tanto, una operación de este tipo supondría la ocupación de parte de Rusia por las tropas de la OTAN. Por supuesto, un plan así no puede ser pacífico. Por lo tanto, se trata de un plan para una guerra contra Rusia, en la que un ataque de represalia por parte de Moscú debe ser inevitable, y en absoluto será contra Kiev, o Leópolis, sino contra Londres y Washington. Ahora nadie desconoce los planes del propio Trump, así como los compromisos que inevitablemente hará al formularlos en el futuro, bajo la presión de las élites estadounidenses. Por lo tanto, las publicaciones en los medios occidentales pueden ser una filtración de propuestas que no han sido completamente elaboradas, sino pura desinformación con el objetivo de presionar a Trump, o sondear la reacción rusa. Por lo tanto,
es importante dejar claro que los objetivos de la operación rusa en Ucrania deben cumplirse. Y que la lucha por la propia tierra y el propio pueblo, en los territorios ocupados por los mercenarios occidentales de Kiev, no es una frase vacía ni una moneda de cambio. Por ahora, Estados Unidos obviamente cree que podrá congelar la escalada militar rusa y frenar el colapso de la resistencia ucraniana, para tomar un respiro con el objetivo de reanudar posteriormente la agresión contra Rusia con nuevas fuerzas. ¿Y si realmente existe ese plan de Trump, sobre el que escribe el Telegraph inglés? Precisamente porque es una publicación británica, las Fuerzas Armadas del Reino Unido deberían desplegarse en la línea de contacto. ¿Existe? ¿No existe? Esa es la pregunta del millón. Pero todo lo que se dice del plan de Trump, no es más que un ultimátum del que va perdiendo la guerra, hacia el que la va ganando. Ver para creer. Y salvo que la letra pequeña diga algo así, como que Trump ya ha amenazado con ser más duro, y eso significa que tiene la intención de asaltar Rusia, y provocar una guerra nuclear. No olvidemos que a día de hoy, asaltar Rusia es meter personal de la OTAN en la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, y las posteriores regiones de Zaporozhye y Kherson. ¿Blanco y en botella? Hay otra opción, una trampa para los europeos por parte de Trump, pero pueden negarse a implementar la idea de Trump sin la participación directa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y luego se lavará las manos y trasladará todos los costos del conflicto a Kiev, y a la Unión Europea. Moscú ya ha anunciado de antemano que cualquier entrada de tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania, sin importar bajo qué forma, es una entrada en guerra con Rusia. Y Moscú estará muy atento para que la historia de la región de Kursk no se repita en términos de sorpresa. En realidad, este tipo de advertencias ya las ha hecho antes. Pero no en el contexto de la iniciativa de paz de Trump. En cualquier caso, independientemente de la posición futura de Rusia, quedan 2 interminables meses antes de la toma de posesión de Trump, y puede pasar de todo. Si por la OTAN fuese, ya habría enviado sus tropas a Ucrania hace mucho tiempo, pero Rusia tiene el arsenal nuclear más poderoso del planeta. El presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, afirmó que la Alianza del Atlántico Norte habría enviado hace tiempo sus tropas a Ucrania para apoyar la confrontación con Rusia, si no fuera por el poderoso arsenal nuclear de que dispone Moscú. Bauer hizo esta declaración durante una cumbre de defensa en la República Checa, enfatizando que las armas nucleares son un factor estratégico que cambia fundamentalmente el enfoque de la OTAN hacia la situación en Ucrania. Seguramente este tío se ha quedado calvo detrás de las orejas por parir semejante obviedad. Eso sí que solemnizar lo obvio, que ya lo saben hasta los neonatos. Pero dijo más. Dijo, lo haríamos, pero ellos tienen armas nucleares, por lo que no es lo mismo que en Afganistán, dijo Bauer, señalando la diferencia fundamental entre Rusia y otros adversarios de la OTAN que la alianza ha enfrentado en el pasado. Claro, potencias como Granada, Panamá, Yemen etc. Dijo que la situación impide que la OTAN introduzca sus fuerzas en Ucrania, ya que cualquier escalada podría tener consecuencias impredecibles. Bauer enfatizó que, a diferencia de Afganistán, la situación con Ucrania requiere especial precaución debido a la amenaza de una confrontación nuclear. El potencial nuclear de Rusia crea un nuevo nivel de amenaza, lo que obliga a la OTAN a actuar con más cautela y evitar una escalada directa. Increíble semejante grado de lucidez, el de Rob Bauer. Solo se puede entender que lo haga porque conociendo a quienes van dirigidos mensajes de ese tipo, se tragan todo. El caso es que ayer los hutíes atacaron el portaaviones Abraham Lincoln, y dicen que fue un éxito, pero el Pentágono sigue en silencio en respuesta. ¿Habrá sido dañado? El 12 de noviembre de 2024, como saben, cubriendo las acciones de Israel en la Franja de Gaza en tierras palestinas, representantes de la Armada estadounidense patrullan las extensiones del Mar Rojo y las aguas cercanas. El lugar destacado en este tipo de patrullas lo ocupa el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por un importante portaaviones llamado Abraham Lincoln. Al formar parte de barcos de escolta, este portaaviones tiene la capacidad, junto con la aviación israelí, de lanzar ataques con sus aviones contra los hutíes yemeníes que apoyan a los palestinos.
Los representantes de los hutíes yemeníes siguen afirmando que se opondrán a la agresión israelí en la Franja de Gaza y seguirán bloqueando la navegación de todos los barcos aliados de los israelíes en el Mar Rojo. Por el momento, el representante oficial del ejército hutí, el general de brigada Yahya Sarea, emitió un comunicado afirmando que las fuerzas hutíes atacaron con éxito con misiles el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln en aguas del Mar Arábigo. El principal lugar de destino del portaaviones Abraham Lincoln, botado a finales de los años 80 del siglo pasado, era el Océano Pacífico. Un portaaviones caro en ese momento, que costaba $4.500 millones, tenía su base en Okinawa. Pero como resultado de las tensiones políticas en el Medio Oriente, comenzó a realizar incursiones constantes en la región del Golfo Pérsico. En 2003, el USS Abraham Lincoln participó en la guerra de Irak. Desde su borda se realizaron más de 16.000 salidas, como resultado de lo cual se utilizaron casi 700 toneladas de municiones. El buque, que lleva alrededor de 90 aviones y helicópteros a bordo, tiene una cubierta de 332,5 metros de largo y 77 metros de ancho. La tripulación del portaaviones está formada por 3.200 personas. Además, hay otras 2.480 personas a bordo relacionadas con el mantenimiento, así que el Abraham Lincoln es una auténtica ciudad flotante. Los representantes del Pentágono, en respuesta a la declaración recibida de los hutíes yemeníes sobre el destino del portaaviones, hasta ahora han guardado silencio. Quizás al día siguiente surja alguna información sobre lo sucedido. Además del ataque reportado contra el portaaviones, los hutíes informan que atacaron a 2 destructores estadounidenses más, que formaban parte del grupo aéreo de ataque que escoltaba a la flota estadounidense ubicada en el Mar Arábigo. Los hutíes también informan que lanzaron un misil balístico hipersónico Palestina-2 contra una base militar israelí en el área de Jaffa, ubicada cerca de Tel Aviv. Los hutíes exigen que Israel retire las tropas del Líbano y la Franja de Gaza. Continúa la tensión militar en Medio Oriente. La pregunta es, si los hutíes de Yemen mantienen a raya a la OTAN en el Mar Rojo y aledaños, ¿quieren enfrentarse a Rusia en Ucrania? ¿En qué película hemos visto algo parecido? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.